Proyectateradio.com. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo espacio, El Pulso del Deseo. Agradecemos a Proyectate Radio por este nuevo espacio que nos está brindando. Ojalá que ustedes nos puedan acompañar cada lunes de 4 a 5 de la tarde. Esperamos contar con todas sus dudas, preguntas, comentarios. Para nosotros va a ser muy importante y los tomaremos a todos en cuenta. También les presento a mi compañero en conducción. Él es José Carlos García Castillo, que va a estar con nosotros. Vamos a estar juntos cada lunes. En este espacio, muchas gracias. Esperamos que surjan muchas dudas y que los temas sean de interés para todos. Y que pues contemos con sus preguntas, con todas las dudas que pueda haber, ¿no? Muchas gracias por su presencia. Así es. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros. Es www.proyectateradio.com. En Facebook pueden encontrarlo por medio de Proyectate Radio. En YouTube también está Proyectate Radio junto con el número 2. En TuneIn también como Proyectate Radio. Nosotros también tenemos en Facebook específicamente la página para quien quiera seguirnos, que se llama Pulso del Deseo. Ahí con todo gusto recibiremos todos sus comentarios, dudas también, que eso es muy importante. Y bueno, para empezar con el tema del día de hoy, que es un tema muy interesante, vamos a hablar respecto a la marihuana. El tema que abordaremos el día de hoy son los aspectos legales y psicológicos del uso medicinal y lúdico o recreativo de la marihuana. Tenemos una gran invitada. Ahorita les voy a leer un poco su reseña curricular. Ella es la maestra Laura Berenice Juárez Hernández. Es socio fundador y director del área contenciosa administrativa. Ella estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México y también es maestra en Administración Pública, igual por la misma Universidad del Valle de México. Cuenta con el diplomado de Derecho Corporativo y Empresarial, así como el diplomado en Práctica Forense en Derecho Fiscal. Ambos ella los cursó en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación nuevamente en este espacio. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo también nuestro hashtag, el día de hoy es Con Marihuana Sin Violencia. Ahí también ustedes pueden mandarnos todas sus dudas, comentarios, preguntas. Ese hashtag, les repito, es Con Marihuana Sin Violencia. No es algo que nosotros estemos afirmando, sino más bien sería como una pregunta para ustedes. Pues bien, le doy la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestra, por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Tenemos este tema que es actual, que es candente, que es divergente en muchos aspectos. Hay quien está a favor, quien está en contra del uso de la marihuana como algo lúdico, como algo recreativo. Teníamos el primer paso, que había sido la parte medicinal, que estuvimos viendo que acerca de algunos pacientes enfermos epilépticos, el uso de esta sustancia, de los principios activos de la cannabis, permitían que estas personas tuvieran una mejoría. Y ahora el siguiente paso, que era esta cuestión lúdica, esta cuestión de recreativa, que no sé qué será eso de recreativo, ¿no? Tendríamos que plantearnos esta parte de lo recreativo, quitando un poco la parte adictiva. Pero vamos a entrar en el contexto jurídico, que creo que es fundamental para que la gente pueda entender hacia dónde vamos, que esto no se está despenalizando, sino lo estamos convirtiendo en algo legalizado, y sería diferente también el contexto, ¿no? De que fuera penalizado a legalizado, hay una diferencia importante, y que eso es lo que a la gente le debería de empezar a quedar claro. Entonces, yo quisiera que tú nos hablaras un poco, maestra, en relación a la jurisprudencia que la Suprema Corte de Justicia da en relación a esto, ¿no? Con estos 5 casos que se dan en un mismo sentido, en una misma resolución, en una misma sentencia, pero que tú nos hablaras de eso. Claro que sí. Mira, el 31 de octubre se resuelve uno de los criterios que estaban todavía en discusión. Esto no es nuevo, esto inicia en 2015 con toda esta serie de amparos que se empiezan a promover, derivado de solicitudes a la COFEPRIS, precisamente para que se autorizara esta
el uso de la marihuana para fines lúdicos, recreativos, y en ello todo lo que conlleva su uso, ¿no? O sea, tanto tenerla, consumirla, y que no sea restrictivo del derecho. Ya posteriormente hablaremos del derecho de la libre desarrollo de la personalidad. Y bueno, se autoriza, este es un amparo en revisión. Se concede ya el amparo. Inicialmente se negó, considerando algunas situaciones de salud pública, porque no hay que dejar de lado que el Estado es garante del derecho a la salud. Sin embargo, dentro de la discusión, pues existe también la situación o el cuestionamiento de si realmente este derecho a la salud es una obligación impositiva del Estado o es de la determinación del individuo. Entonces, partiendo de eso, se da este último criterio. Como bien lo dice, se asienta una jurisprudencia. ¿Qué entendemos por jurisprudencia? Lo voy a explicar sí, eso es importante así de explicar, sí. Sí, lo voy a explicar de una forma que sea entendible, ¿no? Por favor. Una jurisprudencia, en este caso, se va a crear con 5 criterios que resuelva la Corte. En este caso fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resuelva la Corte en el mismo sentido, sin ninguno en contrario y de forma ininterrumpida, que fue lo que sucedió en el caso en particular. Entonces, perdón, aquí entonces hay un órgano regulador, que en este caso es COFEPRIS. Así es. La Comisión Federal, ¿no?, de Riesgo Sanitario, así es. En la prevención, pues, para que la gente tenga un límite, por así decirlo, y una protección en relación a su salud por las sustancias que pueden ser comercializadas, por así decirlo, ¿no? Y que puedan ser usadas y que puedan ser desarrolladas tanto para investigación, para la venta, para uso medicinal, como ya lo habías comentado. Okay. Establece una serie de reglas para que los ciudadanos puedan tener acceso a. Y haya salud pública, por así decirlo. Es lo que se busca. Entonces, el ciudadano dice: yo quiero utilizar esta sustancia, en este caso el cannabis, ¿sí? Acude a COFEPRIS para que dé la autorización y el permiso de comercialización y de lo que tenga que ser, y COFEPRIS le dice no. Como tal, no fue para la comercialización, ahí sí hay que distinguir, o sea, únicamente fue para el uso. ¿Es uso lúdico? El uso lúdico, pues para tener acceso a, pues para la siembra, para la reproducción, pero sí, el aspecto de venta, eso está restringido. Eso, o sea, este criterio no se pronuncia al respecto. Muy bien. Y es bien importante. Entonces, sí, acude a COFEPRIS, realiza su solicitud y COFEPRIS, de acuerdo a los artículos de la Ley General de Salud que determinan que el cannabis es una sustancia que no está permitida, se lo niega. Perdón, ¿cualquier ciudadano puede ir a la COFEPRIS a solicitar? Es correcto. Sí, cualquier ciudadano. Y ahí viene la negativa. Viene la negativa y pues obviamente el ciudadano, en cuanto tiene un acto de autoridad que le es restrictivo o que consideramos que es restrictivo de nuestros derechos, tenemos medios que el Estado prevé para ejercerlos. En este caso, promueve un amparo. Este amparo, comentábamos Trased, que inicialmente fue negado. Anteriormente ya había habido otros criterios, por ejemplo, el que se pronunció respecto a uso medicinal, que ya daba una pauta, que ya dejaba abierto el camino precisamente para esta autorización. Sin embargo, el ciudadano recurre nuevamente a sus medios de defensa y en la revisión de ese amparo es cuando ya se determina esta autorización, hacen tanto el 5º criterio ininterrumpido y pues conformando lo que va a ser la jurisprudencia. Entonces ahí ya tenemos el concepto de jurisprudencia. Así es. Ahora la pregunta sería, ¿en qué se basa la Suprema Corte, los magistrados, para decidir que sí es posible el dar un amparo a favor en relación a esta petición que hacen el demandante? Claro, se mencionan muchos derechos que son fundamentales para el hombre, entre ellos el que ya habíamos comentado, la libre determinación, el de la autonomía, que básicamente es que el individuo pueda desarrollarse como así lo estime mejor. Con la limitante de que no vayamos en contra de la Constitución y de acuerdo pues a su proyecto de vida, a sus costumbres, a lo que él cree. Toralmente ese es el concepto. Y también por ejemplo, prohibir el uso, el consumo de cannabis, de marihuana,
pues es restrictivo de derechos y pues una restricción aún y cuando se pretenda el cuidar a la salud, que también es un derecho fundamental y del cual el Estado es garante, existen otras medidas para que el ciudadano tenga acceso a, sin tener que recurrir a una medida que es restrictiva, que menoscaba derechos individuales, y bueno, básicamente es eso. Ok, entonces de ahí podemos entender que sale este concepto de libre desarrollo de la personalidad. Sí, ya había estado dado por instrumentos internacionales, por nuestra propia Constitución, en la actual reforma, artículo 1 constitucional, y que recoge otros derechos de los individuos, ¿no? No sé, artículo 4, autonomía de la persona, etcétera. Pero sí ya está recogido incluso desde la Declaración Universal de Derechos Humanos y los posteriores. O sea que en realidad tiene un sentido de doctrina, porque en realidad también es un concepto no propiamente nada más del derecho mexicano, sino viene del concepto alemán, si mal no entiendo yo, como concepto tal, ¿no?, de desarrollo, de libre desarrollo de la personalidad, en fundamento a la dignidad humana. Así y a poder decidir qué hacer como proyecto de vida, ¿no? Así es, sí. Nosotros en nuestra Constitución, están nuestros derechos, nuestras garantías, pero no son todos. Nuestra misma Constitución acepta, permite que los tratados internacionales también formen parte de esos derechos. Todos los pactos que México haya firmado y que esté adherido a, también conforman parte de las prerrogativas que tiene el ciudadano. Ok, entonces ahí ya estamos viendo aspectos muy importantes por lo que decíamos, ¿no? Cómo se puede esto ir problematizando y que esperemos que esto pueda tener un buen desarrollo como ley en relación a los legisladores, ¿no? Al legislador, la problemática que va a enfrentar para abordar esto de una manera profunda, de una manera que se deba legalizar y que esté bajo un esquema adecuado y bien revisado, ¿no? Que se alleguen estas personas, los legisladores, de consultas y de foros en donde puedan intervenir. Especializados. Exactamente, claro. Que pueda intervenir gente especializada, sí. ¿No? Pero inclusive siendo incluyentes hasta los mismos consumidores, que son los que conocen del producto, ¿no? Y que son los que tendrían que dar también como que cierta pauta también dar sobre luz en ese cosas. Aspecto, ¿no? Exactamente, no nada más estamos hablando de una cuestión teórica, sino a veces si escuchamos también a las personas que lo consumen, nos podrían dar luz en muchos sentidos, ¿no? En esa cuestión de donde ellos ahorita que antes de las jurisprudencias, donde la conseguían, cómo la consumían, en fin, una serie de cosas que seguramente ellos nos pudieran referir algo en ese aspecto. Sí, perdón, sí, nada más. Permítanme hacer una acotación. Claro. Lo que comentabas, bien importante. A través de este instrumento que ya se determina, jurisprudencia y demás, se tiene la obligación de turnarlo al constituyente para que en efecto se regule. Tanto puede ser que se declare, ya existe la declaratoria de inconstitucionalidad, que se deroguen esos artículos, que se modifiquen o que incluso se pudieran llegar a crear reglamentos para normar esta situación, porque como dices, hay que normarlo. Ahí estaríamos hablando de leyes ya secundarias. Es correcto, sí, leyes secundarias que regulen esta situación. Me parece que ya había un reglamento estancado que no se había autorizado, tanto de COFEPRIS como para adherirlo a algunas disposiciones de la Ley General de Salud. Ya estaban sobre la mesa, será cuestión de que retomen esas disposiciones o incluso las nuevas propuestas, ¿no?, que el gobierno electo ya ha presentado, que también conocemos que han presentado en fechas recientes sobre el tema. Y respecto de las consultas, sí es importante que se alleguen de personas especializadas, porque por ejemplo, a mí me puede gustar, no sé, el alcohol, el cigarro, y me puede gustar mucho, pero eso no quita que la sustancia pudiera ser perjudicial a mi salud. Entonces, sí es importante la opinión del ciudadano, del consumidor, desde luego,
pero a manera de un contexto general, ¿no? Yo creo que esto en realidad va a afectar otras situaciones, va a afectar a otras legislaciones, a otra forma de normar las consecuencias de, y que por lo tanto requiere necesariamente de un especialista en la materia, ¿no? Un especialista en la salud. Ahora te lanzo la pregunta así de los 100 millones en relación a que si puede haber, ustedes como abogados a veces uno no los entiende, la verdad de las cosas, ¿no? Podría haber una contradicción entre lo que estás diciendo, porque por un lado está el libre desarrollo de la personalidad, en donde te respeta el Estado, el que tú puedas decidir tu proyecto de vida y decidir gustos, orientaciones, todo ese tipo de situaciones dentro de la persona. Pero viene la otra parte, en donde tenemos tratados internacionales firmados para respetar la salud y que el Estado dé la salud a la nación, a los pobladores, ¿no? Entonces aquí suena como contradictorio. ¿Qué va a pasar? Porque si por un lado el Estado te tiene que proporcionar los medios para estar saludable, y por el otro lado sí te da una libertad para que tú elijas pues una sustancia que de entrada sabemos que va a hacer daño, o sea, también esto no tenemos por qué limitarlo en el área tanto psicológica como médica, ¿sí? Pues sabemos que toda sustancia ajena al cuerpo va a producir un efecto. Y esto hablamos desde los mismos medicamentos hasta sustancias de recreación, como se le puede llamar a la marihuana. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Porque parece que hay una contradicción ahí entre lo establecido por la ley. Sí, bueno, desde el punto de vista personal, y de hecho fue también materia de la negativa, la primera que existió de este último amparo que les comento, sí, y ahí existe la discusión entre que si el derecho a la salud, también recogido en nuestra Constitución, artículo 4, párrafo 5, si realmente es una obligación del Estado o es un derecho subjetivo del ciudadano. ¿Qué es un derecho subjetivo? El derecho que existe y tú lo vas a ejercer. Entonces, ¿qué es? ¿Es obligación del Estado? ¿Es derecho del ciudadano? Entonces, sí se podría hablar que existe una contradicción desde ese aspecto, ¿no? Y también desde el aspecto de que, por ejemplo, no solamente está el derecho del individuo que decide libremente si consume o no marihuana, porque me queda claro que este criterio, esta jurisprudencia, tampoco promueve el consumo. A quien le guste, va a consumirla, con las consecuencias de que quizás se genere adicción, etcétera. Pero el Estado no te está obligando, también ciertamente es esa situación. Entonces ahí existió el debate. El Estado no te va a obligar y te sigue dando los medios, los mecanismos para que tú preserves la salud, quizá con políticas públicas en materia de salud, que limite o que restrinja o que haga del conocimiento a las personas, pues cuáles son los efectos, que digo, mucha información ya está, pero ahora hay que redoblar esa información, ¿no? También existe esta, se podría llamar de cierta forma autorización para el uso lúdico, recreativo, sin embargo, también están, por ejemplo, los derechos del menor. No puede hacerse en frente de menores, porque ahí nuestra libertad, nuestra individualidad, nuestra autonomía ya está restringiendo derechos de terceros. Y también fue parte del debate el hecho de que sí, como dices, toda sustancia ajena al cuerpo va a producir un efecto, y ese efecto puede verse reflejado en la conducta que nosotros tengamos con terceros. Así es. Entonces, no solamente el Estado estaba cuidando la salud del individuo, de uno, sino preponderando también pues la seguridad incluso de terceros. Entonces sí, es un debate delicado, va a meritar leyes secundarias, va a meritar una regulación precisamente para que no caigamos a ese punto de la contradicción que pudiera asentarse evidente. Sin embargo, va a depender mucho de lo que el legislador haga subsecuentemente. Eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante en esa cuestión de hacer como se debe lo que estás comentando en relación a hacer bien y regular
precisamente el consumo, porque entonces lo que nos estás comentando es que si bien una persona por medio de lo que tú estás comentando a partir de las jurisprudencias puede solicitar el permiso, pero entonces una vez que le autoricen no podrá entonces fumarla o consumirla delante de un menor de edad, ¿es correcto? Es correcto. Ok, Sí. y entonces ahí tú como abogada, ¿qué es lo que piensas en relación a eso? ¿Cómo se pudiera normar esa en cuestión legal? ¿Cómo se pudiera realizar eso? Pues seguramente incrementar o no sé, algún tipo, a mí se me ocurre, no sé, Sí, algún tipo sí. penal, alguna situación de derechos del menor, de derechos de la persona. También ver la cuestión de cómo se va a manejar. Por ejemplo, lo comentábamos también, si una persona comete un ilícito bajo la sustancia del alcohol, bueno, tiene un tratamiento diverso, ¿no? A la persona que no lo esté. Entonces, pues de ese tipo de mecanismos. Ahora, yo en mi caso he platicado con algunos personas adictas que utilizan la marihuana en el consumo y me comentaban, por ejemplo, diferentes tipos de cannabis, diferentes tipos de marihuana. ¿Qué va a pasar? O sea, vamos a regular, vamos a legislar sobre diferentes tipos, porque aquí me hablan de calidades. Me dicen, bueno, hay marihuana que tiene una calidad superior, tiene un efecto diferente a una marihuana corriente. Me daba un nombre X, ¿no? De cómo le llaman ellos, ¿sí? De baldío, le dicen marihuana de baldío, por ejemplo, que es la más barata, por ejemplo, a una marihuana morada, que le llaman, y que me dicen que, por ejemplo, en Tepito, esa marihuana la venden, pero la colorean y te la venden como si fuera morada. Entonces, aquí el asunto es eso. Al tener diferentes tipos, ya no hablaríamos de la marihuana o de la cannabis o del cannabis, sino de las cannabis y de las marihuanas, porque entonces sucedería que como cuando yo voy a la carnicería, ¿no? No es lo mismo que te dé una pieza X de carne a que tú pidas un tibón, un roast beef, una carne de otro nivel, ¿no? Ya. Por ponerle el ejemplo a las personas, pues que nos entiendan que hay una diversidad y que esa diversidad implicaría también legislar por los efectos que tienen. Pongo el ejemplo. Me hablan de una hidromarihuana. Esta persona me dice que la marihuana esta crece en agua, no está en tierra como normalmente la conocemos, sino la están produciendo a nivel de agua. Y esa marihuana actual, ¿sí?, es muy cara y tiene un efecto muy corto, pero el efecto también a nivel del sistema nervioso central es un efecto muy potente, alucinatorio, de cierto tipo de estimulación, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar si nuestros legisladores no están en ese canal de entender, pues que no es nada más la marihuana general, sino que hay un cierto tipo de clase y de efectos, que finalmente sería lo que nos interesaría, ¿no? Claro, la Ley General de Salud sí especifica, o sea, no nada más es marihuana y cannabis, y ahí viene incluso la mención de sus fórmulas químicas, porque sí, como dices, hay variedades y todo eso incide ¿en qué? En su composición química. Entonces, Ley General de Salud sí contempla cuáles son esas variantes. Digo, son cuestiones ya bastante técnicas que no me animo ahorita a repetir. No pero sí están ya contenidas, pero sí están contenidas, exactamente. Y aparte entramos a otro rubro que es por lo cual muchos de las personas que están a favor pues precisamente de esta despenalización y regulación, precisamente es el aspecto, ¿no? ¿Quién va a producir y de qué calidad? También, eso es parte de lo que también se busca regular, porque sí, en la actualidad, como dices, a lo mejor mercados clandestinos tienen su producción, no sabemos si la combinan con alguna otra sustancia, lo cual pone en riesgo pues al consumidor, ¿no? Entonces, pues también lo que se busca, ya también con las iniciativas que se están proponiendo, muchas de ellas ya contemplan esta situación, regular, quién las va a producir, dónde
y de qué calidad. Entonces, Ok. eso es lo que ya se busca. Obviamente, pues será cuestión de debate, de análisis Claro. y posterior aprobación. Ujú. Ahí tú, en tu opinión, ¿tú crees que el Estado debería ser el rector en el control? Que, por decir algo al inicio, ¿no? Por establecer, no sé, 5 años, los primeros 5 años, el Estado fuera el que se hiciera cargo de la producción y distribución. Qué barbaridad. El Estado es el garante de la salud. El Estado, como garante de la salud, tiene esa obligación. Obviamente no lo va a hacer directamente, sino por conducto de sus secretarías, de la secretaría específica, y esa secretaría a su vez, pues quizá realizará algún tipo de licitación. Ejemplo, lo del tema fármacos, ¿no? Tipo COFEPRIS. Y Así ver es. cómo, de alguna manera. Sí, Aquí pero sí tiene que ser, bueno, en mi opinión sí tiene que ser el Estado, y va a recaer en el Estado, que ya lo haga por conducto de alguno de los ¿Alguna institución? instrumentos Ok. de compra que tiene previsto en la misma ley, pues ya será otra, igual materia de regulación. Ujú. porque el problema sería la corrupción, ¿no? El problema sería que se instalaran o entraran personas que realmente no son las adecuadas para poder sembrar, distribuir y demás este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que lo que se busca es atacar un aspecto de seguridad a nivel país, por ejemplo, el tema de cárteles y demás, y a lo mejor se da algún tipo de opción sí, a abrir algún tipo de corrupción, ¿no? A nivel ya gobierno centralizado, pero pues bueno, estamos en el entendido de que tanto el legislador como quien esté ocupado de esos temas, pues va a actuar de buena fe y en pro del bienestar de los ciudadanos. Ok, sí. Muy bien. Creo. Si me permiten, vamos a repetir las redes sociales para que ahí por favor nos manden todos sus comentarios. Les recuerdo, estamos en www.proyectaterradio.com. Nos pueden buscar también en Facebook, en YouTube, en TuneIn, igual Proyectate Radio. En YouTube estamos como Proyectate Radio y el número 2 al lado, todo junto. Y les digo, nuestro número telefónico de chat en vivo es el 7258-5856 para pues que nos manden todas sus dudas, comentarios, preguntas. Si nos permiten también, si nos permite la invitada, haremos ahorita un breve corte y enseguida regresamos por favor con ustedes. Les repito por favor el número telefónico, es el 7258-5856 y nos pueden buscar por medio del Facebook a través de Pulso del Deseo. Con todo gusto, ahí los atendemos. Muchas gracias.
Pues bien, ya estamos de regreso después de este breve corte. Esperamos todos sus comentarios, sus dudas, preguntas. Ya hemos estado ahorita leyendo, les vamos a dar lectura en un momento más a todos sus comentarios. Les recuerdo nuestro chat en vivo 7258-5856. Y bien, pues vamos a seguir con este importante tema, polémico tema también. Que bueno, yo le quisiera preguntar a la maestra si a partir de la jurisprudencia que ya emitió la Suprema Corte de Justicia, ¿cualquier persona, cualquier ciudadano puede consumir libremente la marihuana, el cannabis? Categóricamente no. No. ¿Por qué? Porque esta jurisprudencia se rige bajo criterios del amparo que únicamente beneficia a la persona que promovió su amparo. Entonces, ¿qué necesita el ciudadano que quiere utilizar la marihuana? Necesitará solicitar su permiso con FEPRIS, para que a su vez, obviamente, va a venir la negativa en base a los criterios y promoverá su amparo para que le autorice, porque ya ahorita los amparos que se promuevan al respecto, única y exclusivamente respecto del uso lúdico recreativo, ya se tienen que resolver en la misma línea que se resolvió este último criterio. Muy bien. Y respecto a este amparo, a mí se me ocurre, no sé si algún ciudadano quisiera, se puede fumar en la calle, por ejemplo, en algún espacio público, ¿tiene esa libertad o está restringido nada más a su domicilio, por ejemplo? Una vez que promueva su amparo, sí, obviamente obtenga esta autorización, únicamente esta persona podrá realizarlo con la libertad, pero con las restricciones que marque, por ejemplo, igual, ¿no?, para las bebidas alcohólicas, que existen ya reglamentos, por ejemplo, locales, que sí ponen limitantes, ¿no? O sea, sí lo puedes utilizar, no te estoy diciendo que no, pero hay reglas. Entonces, que de alguna forma se manejaría como el tabaco, a lo mejor algún espacio que sí, espacio libre, que esté abierto, en donde sí la persona pueda fumarse un cigarro, por ejemplo. Exactamente, marihuana. De ahí la importancia de que los instrumentos secundarios, las legislaciones secundarias, se adecúen ya ahorita al texto de la jurisprudencia y posteriores leyes que se vayan a emitir. Muy bien, es muy interesante esto. Entonces, es importante recalcarle a la gente, al público que nos esté escuchando y quien quiera escuchar esto, pues que en realidad hay que promover su amparo, para esto poder tener acceso a esta libertad, ¿sí? Y no lo podemos hacer ya de manera indiscriminada, ni en cualquier lugar, ni en lugares públicos. Hay que esperar las leyes secundarias, hay que esperar que el legislador haga su trabajo en este sentido y nos vaya dando las pautas de qué sí se puede y qué no se puede. Porque una de las cosas sobre las cuales, sobre todo los consumidores se quejan mucho, es de los abusos policiales, ¿sí? Y que esto surge a raíz también de la desinformación, ¿no? Si nosotros estamos bien informados y conocemos nuestros derechos, pues tú sabes como abogada que evidentemente tenemos ciertas canonjías, ciertas cosas que sí podemos acceder y ciertas otras que debemos de respetarlas y que están todavía en un tránsito entre lo legal y lo no legal. Entonces tenemos que poner mucho ojo en eso para que la desinformación no nos gane, porque generalmente cuando la desinformación nos gana es cuando hay abusos y abuso de la autoridad, ¿no? Entonces, por eso es importante que la gente vaya entrando en la cultura de la legalidad, ¿no? En la legalidad cotidiana, por así decirlo, y de ahí la importancia de que estés con nosotros. Te reiteramos nuestro agradecimiento porque son temas muy importantes y que el derecho es piedra angular de las conductas en relación a lo que se vale socialmente y a lo que no. Entonces, ahorita, quien quiera acceder a esta situación que ya se dio en base a la jurisprudencia, tendrá que promover su amparo, tendrá que contratar los servicios de un abogado para que promueva jurídica y legalmente eso y pueda acceder a esto. Y esperar qué determinaciones ya en un marco más general los legisladores van a hacer con respecto a este tema, ¿no? Mira, algo que a mí me interesa mucho en relación también a la parte psicológica, por los efectos, por la parte emocional, por la parte estructural de un sujeto, es la edad. La edad. Nosotros sabemos que en México, por ejemplo, el derecho establece que la mayoría de edad para tomar ya sus derechos y obligaciones ciudadanas es a los 18 años, ¿no? Pero aquí en este caso
A mí en lo particular me surge la idea de si son los 18 años una edad correspondiente como para tomar decisiones de esta naturaleza. Volvemos ahí al libre desarrollo de la personalidad y a poner al derecho y a los abogados, litigantes y de todo tipo, en jaque, ¿no? Como para preguntarles si ellos piensan que es realmente una edad adecuada para entrar en este tipo de decisiones personales y de vida. Ok. El derecho, la legislación mexicana, como bien dices, establece que a los 18 tú ya eres una persona sujeto de derechos y obligaciones, con una capacidad, y precisamente ahí viene el tema de la dignidad personal, ¿no? Si el Estado dijera, no, a los 18 tú no eres capaz, regresaríamos al debate y le darían mucho trabajo desde luego a los abogados. Yo creo que regresarían al debate de ¿por qué a los 21 y a los 18 no? Entonces, una persona de 18 años está siendo nuevamente Estado paternalista, decidiendo por el individuo porque crees que no es capaz de tomar una decisión de esta naturaleza. Eso hablando desde el aspecto legal. Quizá desde el aspecto personal, apoyado en estudios psicológicos y demás, pudiera llegar a tener cabida y sustento, ¿no? A mí me parece como sería viable y sería cuestión de que lo consideren en alguna en algún cuerpo jurídico, pero regresaríamos al punto, los derechos y obligaciones son para todos. A partir de los 18 años, que ya eres mayor de edad. Sí, para ciertas obligaciones y demás. Okay. El establecer 21 años ya sería establecer un trato especial para ese grupo de personas. Entonces, también nuestra Constitución dice, o sea, a nadie le puedes dar un trato especial, preferencial, ni menoscabarlo, porque ya ahí estás discriminando, ya estás atentando dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, libre autodeterminación, etcétera. Ok, entonces, entendemos que sería una controversia terrible para los magistrados, para los abogados en general, ¿sí?, pero que pues también tendríamos que revisarla para entonces que de ahí surjan leyes secundarias como que muy puntuales en relación a los derechos que puedes tener, pero que no entres en un terreno de la ilegalidad, ¿no? Consumidores que me comentan, vuelvo a lo mismo, en donde se hace legal, por ejemplo, el uso lúdico de la marihuana. Vamos a poner un ejemplo, un chico de 18 años, de 19 años, podría acceder a, una vez teniendo su amparo, ¿sí?, o que ya se establezcan y se libere la ley alrededor de esto, a consumir marihuana. Pero por ahí alguien lo induce a una combinación de la marihuana con algo que en apariencia pues es un medicamento y no tiene mayor restricción, que aunque sabemos que también la Ley General de Salud establece que todos los medicamentos deberán ser prescritos por un médico y llevar la correspondiente receta. Eso en México hasta hace muy poco se empezó a hacer con los antibióticos. Únicamente, ¿verdad?, con los antibióticos. Pero hay otras sustancias que sabemos, los que hemos leído un poco de eso, que pueden ser perjudiciales para la salud en combinación con este tipo de otras sustancias, en este caso de la cannabis, ¿no? Estamos hablando específicamente, por ejemplo, no quiero dar la pauta, ni mucho menos, ni ideas, pero de algo que uno puede ir a comprar en cualquier farmacia sin necesidad de receta. No, se va a preocupar el legislador por primero entrar en bases en donde precisamente no se caiga en usos ilegales por la combinación y que después esto sea el pretexto de cometer un ilícito y que a la hora de nuestro nuevo sistema penal se diga, pues es que está permitido el uso de la cannabis y no es un agravante, sino es un atenuante. ¿Tú qué piensas de eso, abogada? De ahí la importancia de que especialistas en el tema regulen todas las directrices, que se establezca el marco normativo, o sea, ¿qué te permito, qué no te permito, hasta dónde llega tu derecho? Porque regresamos al punto, ¿no? Si se pone ya en riesgo la seguridad de terceros, precisamente porque ya con el uso de marihuana y otra cosa, pues si de hecho tenemos ya una afectación a la conciencia
y con otra sustancia, pues se pondera más ese efecto. Entonces, si eso se va a traducir en un actuar diferente, que llegara incluso a ser ilegal, pues con más razón tienen que poner cuidado y que sean especialistas quienes regulen esta situación. O sea, que estamos viendo que no es nada sencillo, no es fácil, ¿verdad? no Es un tema fácil. muy complejo, con una red y entramado de que se va haciendo problemático. Así es. Y que tiene que haber como que muchos escenarios. Voy con otro escenario que se vive en la actualidad y que tiene que ver con ese tema que a mí me interesa mucho del libre desarrollo de la personalidad. Y eso porque tiene que ver con estos bienes tutelados, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad es un bien tutelado. Bien jurídico tutelado. Exactamente, que el Estado nos tendría que proporcionar todos los medios para que esto fuera sano, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto del libre desarrollo de la personalidad en relación a aquellos centros que ni siquiera funcionan del Estado, sino son particulares, funcionan como asociaciones civiles en donde de repente un familiar dice, te llevo a un anexo, sí, pero no por voluntad del sujeto, sino que te llevo porque ya tu consumo se ha excedido, estás muy mal, es la única, entre comillas, opción de vida, ¿sí? Y entonces el sujeto puede voltear y decir, ¿y mi libre desarrollo de la personalidad? ¿Dónde está? ¿Sí? Yo lo digo porque entro en esa parte muy controvertida de la abogacía del derecho, ¿sí? Y de los bienes tutelados en relación a que yo me pudiera oponer, pero entonces va a venir el campo, sí, hablando de la psiquiatría, del psicoanálisis y de la psicología, a decir, es que ya es un incapaz, porque ya el consumo de la sustancia lo ha llevado a un trastorno mental, esquizofrenia, psicosis, como quieras llamarle. ¿Cómo va a regular el Estado también estos lugares en donde la gente no va por voluntad? ¿Sí? La llevan. Pues pasa lo mismo que con el alcohol, ¿no? O sea, Sí. ¿qué regulación existe? Evidentemente, los que sí están conforme a la ley, sí tienen que cubrir una serie de normas y de permisos. Yo creo que puede ser igualmente aplicable aquel que haya desarrollado una adicción ya, en este caso por marihuana. El tratamiento tendrá que ser similar. Tendrá que ser así. Lo cierto es, y a lo mejor es el punto que comentas, que hay muchos de estos establecimientos que no están regulados, que no cumplen con esas normas y que incluso se ha llegado a un tipo de violencia o maltrato para los pacientes de esos centros. Así es. Entonces ahí vemos también una coyuntura para que los legisladores tomen cartas sobre este tipo de sitios, ¿no? Y volviendo nuevamente a la intervención multidisciplinaria de los especialistas, pueden darles las pautas precisamente de políticas públicas que puedan ayudar a estas personas, ¿no? Es decir, en la mañana leí un artículo del licenciado Uriostegui, me interesó mucho porque es muy bueno en relación a lo que está diciendo del comercio y de la parte económica que puede surgir para el Estado a nivel de cobrar el IVA o de cobrar un impuesto especial hacia la marihuana, ¿sí? Porque también si cargó el asunto con el tabaco y con el alcohol en cuanto a impuestos, pues va a ser una situación en donde el Estado recabe una cantidad importante, porque esto va a ser un boom, ¿sí? Como lo fue en Uruguay y como lo fue en Canadá, ¿sí? Y como lo es en algunos estados de la Unión Americana, ¿no? Entonces eso no es un secreto, es una cuestión ya a voces. ¿Va a invertir, tú crees en tu posición como abogada, que el Estado va a invertir la cantidad suficiente de recursos como para de esos impuestos sacar todas las políticas públicas necesarias para evitar que los jóvenes caigan en el uso y abuso de estas sustancias? Debería. Y también es trabajo de nosotros como ciudadanos velar por que esto ocurra. Ciertamente, pues el desarrollo de estas políticas públicas de salud, de infraestructura y demás, pues antaño al ciudadano pues no se le tomaba como mucho en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Normalmente se iban a obras, a situaciones que se vean, que se noten, ¿no? Que se vea que se está trabajando. En políticas de salud,
pues vemos simplemente en servicios de salud básicos, de acceso a la población que tienen muchas deficiencias. Entonces, debería, si lo va a hacer, pues no lo sabemos, pero tendrían que hacerlo. Pues bien, ya estamos en la recta final de este programa. Como ven, pues obviamente quedan muchas dudas, preguntas, es un tema muy interesante. Si me permiten, voy a dar lectura a algunos comentarios de nuestros escuchas que nos están siguiendo en este momento. Saludos, Carla, muchas gracias por tus deseos. Isabela dice, ¿qué va a pasar con tanta marihuana? Nuestros jóvenes andarán todos marihuanos, dice Isabela. Adriana Loera nos dice, todos podemos utilizarla con permisos, ya la abogada respondió esa pregunta. Natalia Luna dice, ya todos podrán comprar la marihuana. También hablamos un poco de eso, que efectivamente ahorita nada más la jurisprudencia está a razón de el consumo, pero nada tiene que ver con la venta, ¿no? No está hablando de la venta. Distribución, ni con distribución, ok. Luego nos dice Carlos Jiménez, dice, ¿qué piensan ustedes de que se haga legal la marihuana? Pues ya hemos estado comentando algunos aspectos en relación a eso. Si me permites, en torno, el tema da para mucho. Porque ahorita nos hemos enfocado en el tema legal, en el tema derechos humanos, un poco del tema psicológico, pero ciertamente no podemos negar que México, hasta anteriores cifras que he revisado, bueno, somos el segundo país productor de marihuana. ¿Qué va a pasar ahorita que ya está abriéndose esa situación? Vamos a tener que importar de Estados Unidos, de Canadá, siendo que somos de los principales. Entonces, ¿existe ya un problema de salud pública? Sí lo hay. Hay directrices que nos podría decir que su legalización puede conllevar alguna afectación a la salud de la persona, tampoco se puede negar, porque existen estudios que lo respaldan. Pero también cierto es que hay un aspecto económico que no podemos dejar pasar. Ajá. El aspecto del IVA, recaudación tanto en la exportación como en los impuestos ya en forma directa, también es un tema importante y del cual se tiene que sacar se tiene que sacar jugo, ¿no? En ese aspecto. Y también está otro aspecto importante, que es una de las cuestiones por las cuales estas iniciativas tienen como que mucho boom, ¿no? La cuestión de seguridad pública. Despenalizamos y tratamos de afrontar de una forma diversa el tema de seguridad pública, ¿no? Perdón, ahorita que comentas eso, ¿qué diferencia brevemente, si nos pudieras decir, está legalizada la marihuana o está despenalizada en este momento? En este momento está autorizado el uso lúdico. Okay. El uso lúdico y recreativo. Porque en nuestro cuerpo penal sigue existiendo disposiciones, exactamente. Okay. Entonces, no podemos hablar todavía de una despenalización, porque para ello falta todavía una reforma, que nos llevaría en este caso quizá a, no sé, si a mí alguien me detiene porque estoy consumiendo marihuana, yo ya teniendo mi amparo, ya será materia de que me defienda y haga valer este derecho. Entonces, o sea, como tal, en nuestros cuerpos normativos todavía no está despenalizado. Tendríamos que ejercer todo el instrumento, todo el aparato jurídico para hacer valer y respecto a este punto, porque la jurisprudencia es muy específica al respecto. Ajá. Muy bien, pues tenemos todavía muchas dudas, preguntas, ¿no? Es un tema que ojalá la maestra nos pudiera acompañar en alguna otra ocasión para extender este tema tan interesante, inclusive tan importante en la actualidad, que quizá a mucha gente le interese el uso lúdico o recreativo de la marihuana, pero siguen habiendo esos pequeños huecos de desconocimiento, ¿no? Entonces ya la maestra afortunadamente ahorita nos refirió a algunos de ellos. Y bueno, les recuerdo, por favor, nuestras redes sociales es proyectaterradio.com, en Facebook estamos como Proyectate Radio y en Facebook también como Pulso del Deseo. Le agradecemos a la maestra por su asistencia. Muchas gracias. Hombre, a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Los esperamos en la siguiente emisión.